brújula perdida de la economía. Hoy vamos a leer o vamos a analizar brevemente uno de los autores. Son 242 autores, pero está un autor que vamos a analizar hoy para que vean más o menos de lo que se trata. Es un resumen. Pero hoy vamos a analizar brevemente el tema de los aportes de Carlos Marx a esta obra. En esta obra. Carlos Marx, bueno, él hace una crítica, una de las más serias o principales y antagónicas con el modelo capitalista de Adam Smith. Él hace una crítica a la economía política, que sobre todo teorizó en primer momento Adam Smith. Entonces él descubre que el capitalismo no se alimenta de intercambios justos, sino del trabajo no pagado, que en cierta forma se asume como una forma de mercancía. Él lo ve como una mercancía. El trabajo es visto por capitalistas, según su descripción, que lo tratan como una mercancía más, el trabajo, como parte, pues. Entonces, él estaba en 1859, fue que más o menos escribió esa obra, fue publicada esa obra, pues. Estaba en el exilio, por cierto, en Londres, y ahí, lleno de deudas, un hombre estaba muy empobrecido ya, se dedicó mucho a estudiar y se olvidó del dinero, un hombre que venía de una familia pudiente, sin embargo, bueno, se dedicó a escribir su maravillosa obra El Capital. Son 3 tomos del Capital y otras obras importantísimas. El mejor libro que yo puedo recomendar de Carlos Marx para entender antes el Capital es su tesis de 1844. Allí es donde está prácticamente desarrollado todo el pensamiento de Carlos Marx. Y después es que hizo esta obra. Y bueno, hoy en día El Capital es un libro de obligatoria lectura para todos los economistas a nivel mundial y sobre todo para los que son amantes del comunismo, ¿no? Ese libro hoy es un libro muy extenso, muy denso, de aproximadamente unas 650 páginas, El Capital. Pero lo más denso fue el prólogo. Él había comenzado con un prólogo casi 50 páginas. Y bueno, como le estoy diciendo, es un libro que sembró una bomba intelectual, pudiéramos decirlo. Él decía que no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, su ser social es el que determina su conciencia. Eso es una frase filosófica, pero con esta frase Marx desafió a todos los economistas del momento. Él desafió a la historia de la economía en ese momento. A la filosofía desafió también. A la moral también, ¿ves? Un libro bien escrito. Su obra no era un tratado técnico, nada de tecnicismo, sino que él, como filósofo también, él desafiaba a todo el sistema capitalista del momento, a la academia. Y lo que encontró, bueno, en sus extraños, sus investigaciones, no fue eficiencia ni libertad. Él no encontró en el mercado, en el capital, en las empresas, en la economía de ese momento, libertad económica. Por el contrario, él vio fue esclavitud. Y lo que encontró fundamentalmente, vio una maquinaria pues, de extracción silenciosa. Él llamaba se están extrayendo, alguien se está enriqueciendo, están explotando allí. El trabajo vivo, dice, convertido en plusvalía. Alguien está convirtiendo el trabajo del ser humano en plusvalía, él llamaba la ganancia, que es en cierta forma el robo que se apropia el empresario, la plusvalía. Y entonces él decía que los obreros lo habían convertido en un engranaje, prácticamente una máquina, pues. La mercancía convertido en fetiche, que oculta su origen sangriento incluso, porque a veces la explotación lleva incluso posteriormente a la esclavitud. Bueno, él critica cómo los empresarios explotaban hasta el cansancio de los trabajadores y cuando no les servía, chao. Estamos hablando de unos tiempos que no existían las leyes laborales, para que sepan, no existía ni derechos humanos. En esa época era terrible, ¿no? La violación de derechos humanos, la explotación de los niños, las mujeres, todo eso. Claro, él era filósofo, era economista, era revolucionario y murió pobre. Tuvo 4 hijos, que los enterró a todos, por cierto.
en la miseria. Él es el arquitecto de la crítica radical al capitalismo. Escribió desde el exilio, por cierto, desde el exilio. Y la pobreza, incluso tenía una rabia por lo que estaba ocurriendo. Entonces, hoy día el capital es la principal contribución a esa crítica de la economía. Él tenía un método, el materialismo histórico, la forma como generaba conocimiento, pues, el método de Carlos Marx. Hoy día es un método de investigación con su teoría, con sus seguidores, y hoy día el materialismo histórico para comprender ciertas realidades de la historia de la humanidad, la economía, la explotación, toda esa cuestión, lo utilizan mucho para analizar contextos desde una perspectiva más crítica, ¿no? Del criticismo. Entonces, como lo estoy diciendo, él decía que la plusvalía, ese valor que el obrero crea y el capitalismo se apropia. Es el corazón oculto del sistema, decía él. La explotación y la plusvalía, la ganancia. Y él, fíjate, cuando tú analizas actualmente el comportamiento de la economía a nivel mundial, te encuentras que él tenía razón porque él veía en el futuro que si esto seguía así, bueno, iba a haber unos niveles de desigualdad, güey. Unos niveles de desigualdad donde muchos explotados y muy pocos ricos. Y eso se ha venido cumpliendo. Claro, lo veía como una lucha de clases. Entonces Marx no denunció salarios bajos, ojo, no denunciaba que los salarios están muy bajos. Él desnudó las relaciones de poder que se dan allí. Él no pidió reformas, para que sepa ahorita, bueno, refórmala, dame una ley y toda esa cuestión. No, él reveló fueron unas contradicciones estructurales que según él, bueno, llevarían al colapso del capitalismo. Y el colapso del capitalismo es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Lo que llamaba, va a llegar un momento que implosiona, la protesta por todos lados, la miseria, el capitalismo como sistema, pues, de distribución de riqueza, como sistema de producción. Bueno, hoy día tenemos fallas y crisis y guerra y todo tipo de situaciones producto del modelo de relaciones económicas que se dan en el sistema dominante que es el capitalismo. Por lo tanto, el legado de Carlos Marx no es una receta política, no, sino que incomoda pues a los políticos, a los teóricos, a la academia, porque como él desnuda esa relación que se da entre capital, trabajo, incluso el Estado. Él decía, ¿quién es el que produce? Dígame, ¿quién se beneficia de la producción? ¿Quién manda en la producción? Bueno, hoy es que hemos visto que estamos en la era de los multimillonarios y los trabajadores precarios. La pregunta viva sigue siendo esa. ¿Es justo que un sistema donde el trabajo genera riqueza, pero no la posee? El trabajador produce riqueza, pero la posee otro. El que echa pichón el trabajo para multiplicar el capital, para generar producción, y simplemente se enriquece. Esas son las contradicciones que él demuestra, el sistema capitalista, que es el que domina actualmente. Evidentemente, él no ofrece soluciones para ese problema, pero él ofrece una luz, pues. Este sistema, porque él cree que esa es una crítica a la economía de ese momento, y él dice, hay un problema ahí que hay que solucionar. Y bueno, y eso se tiende a reconocer que su teoría era revolucionaria. Así que la contribución a la crítica a la economía política, que es el preludio del capital, no es un manifiesto, para que sepa, ni un llamado a las barricadas, así vamos a enfrentarnos, no es una protesta para derrocar el gobierno, ni nada por el estilo. Eso después lo asumió otros marxistas como un elemento fundamental, a través de su materialismo del manifiesto comunista, que lo transformaron en una acción política, pues, un tratado político por un partido, el Partido Comunista. Eso no fue después, pero su teoría es fundamentalmente el modelo, y es lo que planteaba que, bueno, tarde o temprano el capitalismo va a implosionar. Es su demolición, va a ocurrir en cualquier momento. Fue el materialismo histórico, el método para comprenderlo, y sobre todo su teoría del valor trabajo. Y también la plusvalía como núcleo oculto de la riqueza. Entonces, él no habla de reforma, como le dije. Él habla de la estructura que domina el sistema capitalista. Él no habla de salarios. Él habla de relaciones de poder disfrazado de precios
¿Qué se da allí? La mercancía, es decir, el precio es el resultado de una explotación, de unas relaciones desiguales. Y ese es Marx. Eso simplemente para que puedan entender. Mucha gente habla del marxismo, que es malísimo. No, Marx lo que hizo fue teorizar, comprender, explicar el sistema capitalista. Y eso sirve. Y hoy día cualquier economista puede, si quiere analizar los niveles de desigualdad, a juro tiene que haber estudiado Marx para que vean lo que él criticaba, cómo se desarrollaba ese nivel de desigualdad, desde una perspectiva marxista. Así de simple. No tiene nada que ver que si tú eres capitalista, no, tú tienes que estudiar a Marx simplemente por referencia, por tenerlo presente de cómo él veía las relaciones humanas, las relaciones políticas, las relaciones económicas. Él no analiza la economía de la superficie del mercado, el mercado, oferta y demanda, no. Él ve las extrañas de la fábrica, él se mete en la fábrica a ver el hombre mandando al otro, explotando al otro, mira, y produce, y revienta, te produce, y cuando te vas a pagar, te paga un salario de miseria. Eso es lo que ve Carlos Marx. Que mucha gente tiene, ese Carlos Marx es un monstruo. No. Carlos Marx más bien lo que abre, da luces para comprender lo que está pasando actualmente. Así tienen que verlo. Lo empiezan a satanizar. No, es un elemento fundamental para comprender los niveles de desigualdad que estamos viviendo. Eso no significa que tú seas marxista. Ojo. O comunista. No, tú tienes que leer para comprender lo que está ocurriendo. Entonces, él descubre, es un error del sistema. Es un error del sistema. Actualmente, el sistema capitalista genera desigualdades. Ojo, entonces tú te empiezas a explicar, pero ¿por qué en Venezuela se está hablando de la moneda? Es que hay una falla que es originaria por el sistema capitalista. Señores, aquí los empresarios quieren ganar más plata y quieren pagar poco. Y cuando tienen un Estado que le permite, ¿y que el Estado qué hace? No, tranquilo, sí. No le presten atención a la ley del trabajo, no vale, no le paguen mal a los trabajadores. Es más, el salario lo vamos a desaparecer, le vamos a pagar bonificaciones a los trabajadores. Entonces, si tú le pones, si Marx estuviera vivo, estuviera criticando a Nicolás Maduro, chicos. Lo digo por acá y al medio. Porque es la antítesis de Carlos Marx, lo que está haciendo el gobierno de Maduro, evidentemente, a promover que los empresarios hagan lo que les den la gana, y estamos viendo los resultados. 200% se ha devaluado la moneda en este último año, 10 meses, y la inflación va a superar 200%, y no hay nada, y pareciera que es normal, y la gente cuando va a ver que siente que el salario no le alcanza, y bueno, no tengo nada que ver con eso, pareciera que el gobierno se hace el indiferente. Estoy aquí criticando al gobierno, Joseph, desde la perspectiva de Carlos Marx. Entonces, Marx planteaba que el valor no nace en el mercado, el valor de las cosas, sino nace en el sudor del trabajador, en lo que sudó, en el esfuerzo que hizo. Ahí nace el precio. Entonces el dilema es, ¿qué viene primero, el capital o el trabajo? No, que tú para producir tienes que primero contratar a una persona que produzca, el trabajador. Incluso, primero se paga el salario y después que tú vendes. Tú puedes producir tú un mes y después que tú vendes, entonces tú primero pagas la mano de obra, tú pagas primero la elaboración. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, para Marx, toda mercancía tiene dos caras. Un valor de uso, ¿para qué sirve la mercancía? La usabilidad y el valor de cambio. ¿Cuánto vale en el mercado esa mercancía? El agua. ¿Para qué sirve el agua? ¿Y cuánto vale en el mercado? Entonces, pero lo que realmente determina ese valor de cambio, es decir, cuánto vale un USDT, cuánto vale un kilo de pollo, cuánto vale un kilo de carne. Bueno, lo que determina eso, ese valor de cambio, según Marx, no es la utilidad del empresario, que determina, eso vale lo que yo gano, no. Ni la demanda, dice, ni la oferta y la demanda, no. Lo que determina eso es el trabajo socialmente necesario para producirla. Esa mercancía llega ya porque alguien la produjo. Ahora, ¿y cómo que tú le vas a pagar malas si se está solucionando un problema a toda la sociedad produciendo zapatos, cebolla, pimentón, todo, pues chuleta, lo que sea? Entiendo. Entonces, él te planteaba que en ese contexto, que una hora de trabajo textil no vale lo mismo que una hora de trabajo en una siderurgia, una empresa ahí de metales. Y eso depende si la sociedad requiere
esa mercancía. Y todo depende, dice él, bueno, todo depende de la cantidad de esfuerzo que se haga en cada uno de ellos. Entonces él plantea, bueno, el que debe ganar más plata es el que trabaja más pesado. El que tiene más esfuerzo es el que debe ganar más, decía él. ¿Entiendes? El valor, según él, entonces es el tiempo humano cristalizado en una mercancía. Y esa perspectiva cambiaba todo. No, le decía, no vale, yo le pago y produzca. Y si produzco más es porque yo exploté más a los seres humanos que están ahí, pero sigo pagando lo mismo. Porque al final que ellos produzcan más, yo me hago más rico. Es el capitalista, ¿ves? ¿Te estás dando cuenta? Esa es la teoría de Marx, la teoría del valor de cambio que planteaba él. Otro principio de Marx es la plusvalía. El secreto mejor guardado del capitalismo. ¿Sabes cuál es la plusvalía? Si tú quieres entender las relaciones laborales, las relaciones patronales o las relaciones que se dan en el sistema productivo, señores, para que sepan, es la plusvalía. Aquí se llama hoy actualmente, no, esa es la ganancia del empresario. Él le corresponde una ganancia, se ganó. Pero la perspectiva marxista es, no, ahí lo que hay es una expropiación, una explotación. Y la explotación, Marx la teorizaba como plusvalía, lo llamaba así. Y entonces el corazón es la explotación. El capitalista no compra barato, dice él. Compra fuerza de trabajo. ¿Te estás dando cuenta? Él no compra una mano de obra barato. ¿Quién me ofrece mano de obra barato? No, él compra una fuerza. Necesito fuerza de trabajo, esfuerzo físico para producir zapatos, pantalones, camisas, carne, no sé, producir cualquier producto, mercancía para elaborar computadoras, lo que sea. Ah, muy bien. Entonces la capacidad del obrero para producir durante 8 horas, 10 horas o 12 horas, esa es su capacidad física en un día. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? Pero solo el capitalista le paga lo necesario para que sobreviva y regrese al día siguiente. Fíjense eso, y eso es lo que estamos viviendo en Venezuela. ¿Por qué la gente se fue del país? Porque trabaja y no le alcanza la plata, Joseph. No le alcanza la plata a la gente, entonces va a buscar un sitio donde por su trabajo, por su esfuerzo, por su explotación, por su dedicación y esfuerzo físico que hace todos los días. Yo quiero ganar más, vale, para poder vivir mejor. Ese es el concepto de Marx. Fíjense que estamos hablando aquí, no es que hablando del tema político ideológico, estamos hablando de la economía desde una perspectiva marxista. Y ahora una teoría hermosa, por cierto, porque estamos hablando de la defensa del ser humano, del trabajador, que no te lo explican todos los días, te lo estoy contando yo en este momento para que sepan, te lo explican de otra forma. Entonces, el empresario lo que paga es solo lo necesario para que sobreviva ahí. Y mañana el vuelo es tempranito y no llegues tarde porque te descuento la hora. Entonces, si en 4 horas el obrero produce el equivalente a su salario, entonces las 4 horas, las 6 o 8 horas restantes, dice Marx, disculpe, es un regalo. Es un regalo. Que él llama la plusvalía. Este produjo 4 horas, 6 horas, 8 horas, muy bien. Y se sigue produciendo, es decir, el excedente de la producción es lo que se llama la plusvalía. Ese excedente no pagado, que no se lo paga, es la fuente de toda ganancia, de todo interés, de toda renta. No es robo, dice Marx incluso, no es un robo. No es un robo, es el sistema. Así funciona el sistema. Entonces, por eso es que él decía que en la mercancía la veía como un fetiche. La magia que oculta la violencia. Fíjese, el fetiche. En las relaciones para producir un par de zapatos, un libro, una camisa, cualquier cosa, hay una relación de explotación. Y él decía, esa explotación es un fetiche. Oculta una violencia, una expropiación, un robo. Entonces en el mercado las cosas parecen hablar solas, dice él. Yo valgo esto. El mercado laboral dice, yo cuesto esto. Págame lo que es justo. Claro, esa es la visión de Marx. Si tú analizas y comparas con la economía de Nicolás Maduro, evidentemente te vas a encontrar que ¿qué? Hay una explotación. Abiertamente. Le pagan muy poco a los trabajadores. Está explotado a los trabajadores. Entonces el capitalismo lo que transforma a lo humano en objeto. En primer lugar. Y el objeto, la mercancía,
en un Dios. Es el fetiche de la mercancía. Todo el mundo quiere tener un iPhone, todo el mundo quiere tener un carro, todo el mundo quiere tener una buena camisa, un buen pantalón. ¿Ves? Toda la mercancía pasa a ser el Dios del mercado, el Dios del mundo actual. Entonces, cuando tú vienes, ¿y para qué tú trabajas, coño? Para comprarme un carro. ¿Y para qué tú trabajas? Para comprarme un televisor, un buen apartamento, para irme de viaje, ¿entiendes? Entonces todo el mundo empieza a trabajar y trabajar por comprar mercancía, por adquirir mercancía. ¿Te estás dando cuenta? Esa es la visión de Carlos Mar, ¿ok? Es lo que dice. Bueno, Will Rivas dice, es una utopía, sigan viendo. Bueno, yo lo que estoy es aquí haciendo un resumen de la teoría de Carlos Mar. Ustedes la pueden interpretar como ustedes quieran, realmente es teoría. Si tú vas para una universidad, esto es lo que te van a dar de una forma profunda y te van a evaluar y tendrás que pasar el examen porque tienes que explicar lo que decía Mar en un examen allí, plasmarlo para que pases la materia y obtengas un título de economía. Por ejemplo, en los que estudian economía, pues. Y te obligan y el que esté interesado en esto, bueno, ojo, le estoy mandando que lean ese libro, se llama Brújula Perdida de la Economía, porque son 242 autores allí. Hoy estamos hablando de Carlos Mar, la semana pasada hablamos de Adam Smith, todavía me está faltando 240 autores, que poco a poco vamos a estar hablando pues del tema. En cualquier momento vamos a caer allí a Milton Friedman, y vamos a hablar de Milton Friedman, del modelo liberal y del modelo de la economía monetaria. Tranquilo, que por aquí vamos a pasar eso. Importante es que conozcan algunos elementos del pensamiento de Carlos Mar y ustedes lo ven, lo comparan. No es obligatorio escuchar incluso. Entonces, el capitalismo, según Carlos Mar, no es eterno. No es eterno. Tiene una fase histórica. Incluso él decía, y tiene una fecha de caducidad. Él no odia el capitalismo. Esa es una confusión que tiene mucha gente. Carlos Mar no odia, no lo odia por moral. No es un tema de moral, no. Él lo estudia como científico. Él lo analizó y lo profundizó. Carlos Mar, eso fue lo que hizo. Para que sepan. Después fue con la Unión Soviética y los países comunistas que intentaron plasmarlo, su tesis y ejecutarla. Pues bueno, algunas distorsiones hubo. Pero desde el punto de vista científico, el capitalismo dice que lleva en su ADN la semilla de su propia destrucción. Eso dice Carlos Mar. Y lo estamos viendo. Hoy día los niveles de desigualdad del planeta son bestiales. Yo he estudiado mi tesis fundamentalmente del estudio de la desigualdad. Y cuando tú comparas los niveles de desigualdad en el planeta, mira, apenas son 10 países, 12 países que hoy día se puede decir que han alcanzado un nivel equitativo, de equidad, de distribución de los ingresos, las riquezas, que pudiéramos decir que tienen tendencia a comportamientos sociales. Son países, y no tiene nada que ver con el sistema de gobierno, cuidado con esto, o el sistema político tampoco, no tiene nada que ver, tiene que ver con la gestión de la distribución de los ingresos. Si tú comparas a Suiza, que es un país capitalista, te vas a encontrar que sus indicadores macroeconómicos es uno de los países con mejor distribución de los ingresos de la economía a favor de los trabajadores. Eso es Suiza, para que sepan. Casi 60% de los ingresos de su país vas directamente a pagar manos de obra, a pagar calidad de vida, a pagar en función. Entonces tú pudieras decir que Suiza es socialista. Bueno, pero puede ser socialista no en los términos de Lenin o no en los términos del Partido Comunista. ¿Te estás dando cuenta? Pudiera ser una antítesis de Marx, sin embargo, con rasgo de Marx. ¿Qué te parece ese análisis? Porque Marx te está diciendo que el capitalismo lleva su ADN la semilla de su propia destrucción. ¿Y cuál es la semilla de la destrucción? La explotación del hombre por el hombre. Pero en Suiza no ocurre eso. ¿Te estás dando cuenta? En Suiza la dinámica de la acumulación, la dinámica de la competencia, de la tecnificación, todo eso ellos lo han sabido gestionar. En la distribución de la riqueza, si se gana el país, distribuye, pero distribuye más a todos los trabajadores que a todos los empresarios. Casi el 60% del PIB va para los trabajadores. 30%, 35% va para los empresarios y apenas 5% se queda el Estado para gestionar lo que se llama la educación, algunas cosas públicas allí, funcionamiento de la policía, los bomberos, toda esa cuestión. Ese es el modelo suizo. Pero ahí están 12 países que tienen ese modelo que supera el 50% de la distribución de los ingresos a favor de los
trabajadores. Ese fue mi tesis doctoral, por cierto. Entonces, fíjate, lo que quiero que entiendan es que Marx no lo pueden ver como si fuera un monstruo. No, estudien a Marx y se van a enterar que tienen claro, es extenso el libro, ¿no? Por eso que les recomiendo que lean este resumen, porque ahí te vas a encontrar que él lo que hace es criticar el modelo. Porque son 12 países nada más que han alcanzado superar y sobre todo que no haya esa explotación, pero estamos hablando que el resto del planeta son desiguales. Y para que sepa, Venezuela está en uno de los países de peor distribución de los ingresos del planeta. Está entre los 20 países que peor paga salario en el planeta. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, claro, es eso. Si tú lees a Marx, te vas a enterar que evidentemente Marx es un hombre que estaría criticando al gobierno de Nicolás Maduro en este momento. Entonces, claro, es una autocrítica, ¿eh? Entonces, fíjense, ¿no? Lo importante es que ustedes entiendan que Carlos Marx hay que estudiarlo simplemente para comprender el mundo actual. ¿Ok? No para demonizar. Él no habla de tomas de poder en ese momento, cuando surgió el capital. Él dice que el capitalismo transforma al humano en objeto. Listo. Es una mercancía. Y la mercancía es Dios, porque todo el mundo quiere tener mercancía para consumir. Es prácticamente el modelo consumista dominante, ¿no? Y así, bueno, de esa forma, con ese fetichismo, bueno, la explotación no se ve. Se vuelve invisible. Algo natural. No, es natural. No, es inevitable que los empresarios se vuelvan ricos y el Estado gane plata con los impuestos y el pueblo se haga por él. Hay 12 países que demostraron lo contrario. Que se puede producir en el sistema capitalista, que se puede ganar plata, que los empresarios pueden ganarse plata y la economía crecer y crecer y crecer, pero distribuyendo la riqueza de una forma equitativa, lo que se llama crecimiento con inclusión laboral o inclusión social. Son modelos contados de economía que tienen crecimiento con inclusión social, laboral en la actualidad. El resto de la economía, casi más del 80%, diríamos, ponte 80% de la economía, genera crecimiento con desigualdad. Eso es lo que criticaba Marx. Y eso es lo que estamos nosotros aquí tratando que ustedes entiendan. ¿Ves? Solamente que nosotros vemos como natural que un chino explote a un venezolano ahí y le paguen miseria. Bueno, eso es normal. No, si eso pasa así. Bueno, ese es el sistema que criticaba Marx. Marx criticaba sistemas, estructuras. Él decía que no era eterno, evidentemente, como le estaba diciendo. Y fundamentalmente, sus estudios evidentemente no son matemáticos. Él veía que en cualquier momento la competencia, la acumulación, la tecnificación, todo eso va a generar sus propias contradicciones para desestabilizar el sistema capitalista. Él planteaba que en cualquier momento la tasa de ganancia iba a caer, que iba a haber una concentración de capital bestial y que la miseria relativa se iba a expandir. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y taca. No es el colapso moral, él habla del colapso en términos de distribución, que es cuantificable. ¿Ok? Entonces las contradicciones que lo devoran desde adentro del capitalismo, para ir terminando este análisis, este resumen, les digo, el capitalismo se devora desde adentro por la acumulación infinita que genera desigualdad, y la desigualdad genera miseria creciente. Cuanto más crece el capital, más se empobrece relativamente el trabajador, los trabajadores del planeta. Eso se llama desigualdad. La tecnología que mata la ganancia. Bueno, en la medida que vamos avanzando, y esto de la inteligencia artificial, que es un modelo inevitable, bueno, en la medida que avanza la tecnología, las ganancias se van matando, se van disminuyendo, y eso va reemplazando el trabajo vivo. Para que sepan, porque las máquinas que son altamente intensivas en capital, van concentrando más capital. Y la tasa de ganancia va a caer, pero son pocos los que van a ganar mucho. Y entonces, si muchas empresas quiebran, hay menos posibilidad de empleo, más desempleo. Fíjate las contradicciones del capitalismo. También te está planteando que hay una centralización, permanentemente. Los pequeños capitalistas mueren, como se lo estoy diciendo, pero el poder se va a concentrar en menos manos. Y eso es lo que se ha estado criticando y se analiza en los organismos internacionales, como 7 grandes familias controlan casi el 70% del capital, del financiero internacional, la riqueza del mundo.
Y él te habla del dinero. Él dice que el disfraz final de la alienación es el dinero. Estamos hablando de dinero. Hoy en día, ¿cuál es la falla estructural de Venezuela? El dinero, que no alcanza. El tipo de cambio, la erosión del dinero nacional, del bolívar. Entonces él dice que el dinero no es neutro en esta dinámica. No es que el dinero es, no, tranquilo, el dinero es para más para hacer transacciones. No, papá. Él dice que es la forma suprema del fetiche. Todo el mundo quiere dinero, plata, dame plata, plata para acá. Es verdad, muy bien. Pero eso convierte toda relación humana en cantidad. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? Aquella canción, ¿cuánto vales? ¿Cuánto tienes? No se puede remediar. Si eres de lo que no tienes, a galeras, a remar. Aquella canción, me acuerdo yo. Entonces, dependiendo de cuánto tengan ustedes, señores, valen. Si no tienes nada, nada, hombre, imagínate tú. Ese era el fetichismo del dinero también, actualmente. Entonces ya el fin ya no es producir para vivir, ojo, sino para acumular, acumular y acumular. Entonces el dinero se vuelve un sujeto. El ser humano que se vuelve entonces el objeto. El objeto es el ser humano, utilízalo para generar plata. Y el sujeto fundamental de la economía, ¿quién es? El dinero. Y el dinero es la base fundamental del sistema capitalista, de los monetaristas, de los neoliberales, ¿ves? De la gente rica. Hasta aquí yo llego, ¿ves? Lo voy a dejar hasta aquí este análisis, porque el dinero es punto de inflexión donde Marx demuestra que el dinero pasa a ser lo más importante, el sujeto de la acción económica, mientras que el ser humano es visto como un objeto. Ah, el objeto. Bueno, y el objeto se desecha, el objeto se usa cuando se puede. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, ese es Carlos Marx, viendo las relaciones intensivas allí de explotación, de capital, y sobre todo el método que utiliza él, que es el materialismo histórico, es el elemento para comprender cómo se va modificando la superestructura en el tiempo, para que sepa. Entonces hay un legado de Carlos Marx, ¿ves? Entonces, para recordar a Carlos Marx, ustedes tienen que simplemente entender que él no dejó un manual para construir un paraíso. No, él no habla allí que, bueno, el paraíso ideal es este. No. Él dejó fue unos lentes, unas gafas, para ver el infierno disfrazado de normalidad. Él nos permite, por eso que no vean, los que no son marxistas, y no estudian la economía, no sean adversos a Marx, porque Marx está con ustedes, con los trabajadores. Marx está con ustedes para que sepan. Marx, la teoría del capital de Marx, las críticas de Marx. Estamos hablando de 1859. La Unión Soviética se instauró, fue en 1917. Para que sepan. La revolución bolchevique. Casi es que más de 60 años después de la muerte de Marx, descritas esas teorías. Por lo tanto, tú no puedes hablar que la Unión Soviética o los partidos comunistas es la tesis de Marx en la economía. No. Después Marx escribió un libro que después le exigió los promotores del Partido Comunista que le escribiera lo que se llama el proyecto político para que su modelo económico lo aplicaran un partido pues, que está aspirando al poder en Rusia y en otros lados del mundo, que es el Partido Comunista. Y entonces ahí nace el Manifiesto Comunista, que es otra obra de Carlos Marx. Pero la obra de economía de Carlos Marx es El Capital, que dice aquí el resumen. Él simplemente ese libro te permite ver cómo es el capitalismo, cómo es el sistema modelo que domina actualmente. Todo lo que lo que tú ves normalmente ahorita aquí, bueno, como un genio él lo mostró. ¿Ves? Cada precio, las aplicaciones, cada acción en las bolsas, todo eso, él lo ve contrario al humano. Que la riqueza no nace del capital, sino del trabajo, fundamental. Que el mercado no es neutral. ¿Ves? Él te habla que es un campo de batalla donde se libra en silencio una explotación, una guerra de clases, la lucha de clases. ¿Ves? Él te plantea que las crisis no son accidentes, sino síntomas. Y que ninguna sociedad que se base en la explotación puede ser estable para siempre, dice él. Entonces Marx no está en los bancos centrales, señores, pero está en las calles,
en las huelgas, en los algoritmos que despiden, en los salarios que no alcanzan. Ahí está Marx. No es un fantasma del pasado, es el espejo prácticamente incómodo del presente. Si quieren entender por qué el dólar paralelo sube o baja, no busquen soluciones en el gobierno. El gobierno es parte del sistema que criticaba Marx. El gobierno, que los que están mandando allí, que no hacen sino pensar cómo enriquecer a empresarios, a cúpulas allí, a gremios empresariales, y dejar morir el salario y dejar morir los ingresos del pueblo, de los trabajadores pensionados y jubilados. Ese modelo, si Marx estuviera vivo, lo estuviera atacando y criticando. Para que sepan. Terminamos de esta forma aquí esta introducción de Brújula Perdida de la Economía. Es un libro que así como le estoy hablando yo, está escrito el libro, para que sepan, con lenguaje llano.